Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir con estas jornadas de Estado abierto, impulsando ciudades inteligentes. Vamos a dar inicio al panel de experiencias políticas públicas basadas en evidencia. A quienes se vayan sumando a este espacio, les recordamos que por el chat dejamos el formulario que van a tener que completar para que luego le podamos enviar los certificados de participación correspondientes. En este caso también, si desean hacer preguntas a los oradores, también las pueden ir dejando en el chat de YouTube, y cuando se habilite el espacio correspondiente, las vamos a ir respondiendo. Ahora sí, les damos una cálida bienvenida a los protagonistas de esta mesa. Melissa Breda, Natalia Luzó, Andrés Nikovsky y Cecilia Núñez, a quienes agradecemos enormemente por sumarse a este evento. Por problemas personales y de agenda, Melissa Breda no puede acompañarnos de manera sincrónica en el evento, pero tuvo la amabilidad y predisposición de darnos la oportunidad de grabar su disertación previo al evento. La presento. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Sus primeros trabajos fueron en el campo de las microfinanzas y los negocios inclusivos. En 2013 inició su carrera en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como líder y coordinadora de proyectos para la digitalización de trámites. En 2016 asumió como directora general de coordinación de gestión, teniendo a cargo el monitoreo de todos los proyectos del plan de gobierno. Actualmente, y desde 2019, se desempeña como subsecretaria de Políticas Públicas basadas en evidencia, en donde lidera un equipo de más de 60 profesionales de alto rendimiento, que trabajan con tecnologías emergentes y gestionan los datos del gobierno de la ciudad. Así que a continuación vamos a compartir el video de su presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al equipo de Corrientes por invitarme a formar parte de este espacio. La verdad que en el marco de la Semana de Gobierno Abierto es un placer enorme que se tenga en cuenta a la Subsecretaría de Políticas Públicas basadas en evidencia para participar de este espacio que siempre encuentro y me parece rico que podamos encontrarnos distintos actores de distintas provincias, incluso a compartir experiencias comunes porque tenemos mucho que aprender de cada uno y tenemos además muchas experiencias compartidas y desafíos en común. Y rápidamente, ¿quién soy? Mi nombre es Melissa, yo lidero el equipo de la Subsecretaría de Políticas Públicas basadas en evidencia, probablemente el nombre más largo para un área de gobierno y más difícil de retener, por eso siempre nos gusta decir que en pocas palabras somos el equipo de datos del gobierno de la ciudad, y si bien eso puede ser, se puede explicar por sí solo, se puede entender, concretamente lo que nosotros hacemos es expandir el gobierno de datos o una cultura de datos, es decir, tomar decisiones en base a datos o evidencia en todo el gobierno. Una tarea que, por supuesto, que no es sencilla y como siempre remarcamos, decimos que el gobierno de los datos es un proceso y no un suceso, que el hecho de que hoy exista una subsecretaría de políticas públicas basadas en evidencia que puede hacer este trabajo es gracias a una visión y a un norte bien claro y a un compromiso sostenido que arrancó por allá por el 2007 de parte de la ciudad con esta idea de que la innovación, la tecnología y los datos son fundamentales para catalizar, para mejorar la calidad de vida de los vecinos en la ciudad de Buenos Aires. Como les decía, este es un proceso que arrancaron otras personas que estuvieron antes que nosotros en la ciudad, con, por ejemplo, un fuerte proceso de despapelización, que después se continuó con un proceso de digitalización de trámites, y que después fue también seguido por otras iniciativas enfocadas en utilizar inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, el nacimiento de Boti, este famoso chat, el chatbot de la ciudad que tanto utilizan los vecinos y que fue una de las fuentes de comunicación más utilizadas, si no la más utilizada durante la pandemia, para conseguir información acerca del estado de situación, para gestionar el turno de la vacunación, para conseguir el certificado y para también llevar adelante muchos otros trámites. Como les decía, que hoy podamos tener esta subsecretaría es producto de que muchos otros antes hicieron un trabajo fundamental que sentó las bases para que nosotros podamos trabajar,
y esperamos que esta contribución que nosotros estamos haciendo en este periodo de 4 años también lo puedan continuar quienes nos sucedan. Como les contaba entonces, tomar decisiones en base a datos es lo que nosotros buscamos, es la misión, es el objetivo principal de la subsecretaría, con una idea bien clara, que es que todos estos datos puedan mejorar la calidad de vida de los vecinos, aportando y generando valor económico y social. Nosotros, este es nuestro mantra, estamos convencidos de que los datos son la base fundamental, pero los datos no tienen un valor inherente, sino que en realidad es la información que construimos a partir de esos datos, lo que es valioso, y la construcción de decisiones eficientes a partir de esta información que generamos a partir de los datos. Y que en nuestro caso, estas decisiones que tomamos son la generación ni más ni menos que de políticas públicas. Lo que les quiero contar en los próximos minutos son algunos ejemplos de proyectos que llevamos adelante desde la subsecretaría, siempre en articulación con otras áreas de gobierno. Somos un equipo sumamente transversal y todas las personas y todos los actores que trabajan en el ecosistema de datos saben que uno de los principales valores de abrir datos es que fomenta la inteligencia colectiva, fomenta la colaboración, la articulación, y justamente estos proyectos de los que les voy a estar contando tienen muchísimo de eso. Ciudad 3D es una plataforma que desarrollamos junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano de la ciudad, y lo que permite Ciudad 3D es que cualquier individuo, cualquier desarrollador, cualquier inversor pueda consultar muy rápidamente cuál es el potencial construible, cuál es la superficie construible de una parcela de la ciudad. La verdad es que esto es un cambio fundamental. Antes de que existiera Ciudad 3D, este era un proceso que conllevaba muchísimos obstáculos y que se le hacía, sobre todo, difícil de transitar a un individuo, a los desarrolladores también, pero a los individuos mucho más. Era un proceso que tomaba bastante tiempo, que era muy manual, eso explicaba el tiempo que tardaba, y además, un punto fundamental a mi entender es que la interpretación del código urbanístico estaba enteramente ligada a una persona, a un funcionario público. Con la llegada de Ciudad 3D, lo que hicimos fue modelar en 3 dimensiones todos esos códigos, todos esos algoritmos, todas estas condiciones que establece el código urbanístico, de manera tal que tan solo con unos pocos clics cualquier persona puede saber información básica sobre la parcela, pero también puede conocer los usos permitidos, las afectaciones, también puede calcular la plusvalía urbana, y puede conocer cuáles son todas las documentaciones y todas las inspecciones que también tiene la ciudad en trámite y registradas sobre esa parcela. Es un cambio fundamental, y Ciudad 3D lo que genera es beneficio. Cuando pensamos en Ciudad 3D junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo hicimos siempre pensando en que esto generara una mejor experiencia de uso para los usuarios, como les decía, los desarrolladores y para el ciudadano también, agilizando los trámites, haciéndolos más simples, aportando en ese sentido muchísima transparencia, ¿sí? De manera tal que sea un algoritmo el que interprete las reglas y no ya una persona. Y, por supuesto, también estamos convencidos de que esta agilización de estos trámites también tracciona y fomenta el desarrollo económico de una industria que para nosotros es una industria que genera muchísima mano de obra en la ciudad y es un componente fundamental de la matriz económica. Así que, en ese sentido, otros 2 aspectos que me parecen fundamentales de Ciudad 3D es que, como siempre, todos los desarrollos que llevamos adelante desde la ciudad los pensamos en código abierto. ¿Esto qué implica? Esto implica que cualquier individuo, cualquier organización o cualquier gobierno local, nacional, puede tomar el código fuente y mejorarlo o adaptarlo. Adaptarlo para llevarlo a su propia realidad, a su propio código urbanístico, o mejorarlo
porque nosotros estamos convencidos, y este es un lema que comparten todos los colegas que trabajan en datos abiertos, y es que la inteligencia colectiva o la inteligencia, la inteligencia colectiva es superior a la inteligencia de un individuo. Entonces nosotros estamos convencidos de que seguramente hay ahí del otro lado, afuera de gobierno, otras instituciones o individuos que pueden encontrar oportunidades y que pueden hacer este desarrollo mejor, así que qué mejor que abrirlo y ponerlo a disposición. Y el otro aspecto importante de por qué trabajamos con código abierto tiene que ver con este compromiso de ser transparentes y ser eficientes en el uso de los recursos públicos. Nosotros estamos convencidos de que todo aquello que desarrollamos tiene que transformarse en un legado para la ciudad, y en ese sentido creemos que escribir y disponibilizar el código es parte de hacer que estos desarrollos nos trasciendan a nosotros como funcionarios. Y el segundo punto es que cuando pensamos en esta plataforma con la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo hicimos inspirándonos en esta idea, en este concepto del Digital Twin. Digital Twin o gemelo digital en castellano es este concepto de modelizar o de generar una ciudad en formato digital que nos permita modelar justamente los desarrollos urbanísticos y poder anticiparnos o entender, sin experimentar necesariamente en el territorio, cuáles pueden llegar a ser el impacto y los desafíos a resolver de algún desarrollo urbano. En este momento, con Ciudad 3D lo que estamos modelizando es el volumen construible, pero tenemos un camino de trabajo en el que vamos a disponibilizar muchas otras capas de información que nos van a permitir tener un entendimiento mucho más completo del impacto que tiene un desarrollo urbano en una determinada zona. Y el segundo proyecto del que les quiero hablar se llama Catastro Informal. Este proyecto consiste básicamente en disponibilizar información de las calles, el nombre de las calles, el sentido en el que corren y las alturas específicas de calles que se fueron abriendo en diferentes barrios populares, en los barrios populares más importantes en cantidad de gente en la ciudad. Este es un proyecto que llevamos adelante de la misma manera que les comentaba en Ciudad 3D, que lo hicimos transversalmente con otra área de gobierno. Este también lo hicimos con otras áreas de gobierno, pero además tiene un agregado que a mi entender es súper interesante y que es una de las tendencias a las cuales tenemos que ir cada vez con más intensidad en la apertura de datos, que es el trabajo, la interacción con el sector privado. Este proyecto lo hicimos de la mano del equipo de Google Maps, y antes de que existiera esta disponibilización de la información en Google Maps, lo que se puede ver es que cuando una persona quiere ir a alguna dirección o alguna ubicación en un barrio informal, lo que se ve es una gran mancha gris sin definición, a diferencia de lo que sucede cuando alguien quiere llegar o rutear su recorrido a algún lugar específico del barrio formal. Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, en el caso del Playón Chacarita, antes de que disponibilizáramos esta información, lo que se veía era una gran mancha gris. Hoy, a partir de la disponibilización de todo este trazado urbano, lo que se puede ver es este detalle mucho más preciso, y esto tiene muchísimas externalidades positivas, que es que además de que cualquier ciudadano conozca el nombre y el sentido en el que corre la calle, también los comercios, los establecimientos comerciales de cada uno de estos barrios puedan ubicarse en Google Maps. Y esto tracciona otro tipo de desarrollo y de inclusión, que no es solamente la territorial, sino que es la inclusión social y la inclusión económica. ¿Por qué decimos eso? Bueno, para nosotros en la ciudad, la integración social y urbana de los barrios populares al resto de la ciudad es un compromiso, es una decisión que arrancamos hace varios años, que arrancó en el territorio con la apertura de estas calles, con el tendido de los servicios, con la construcción de viviendas, y que naturalmente hoy tiene una continuación, tiene una parte 2, que tiene que ver con llevar esa integración social y económica desde el territorio al plano de lo digital. Para nosotros
es fundamental que esta información sobre qué comercios hay esté disponible en Google Maps, una de las aplicaciones, mejor dicho, la aplicación más utilizada para rutear, pero también la aplicación por excelencia en donde los ciudadanos dejan reseñas acerca de tal bar o tal panadería o como fuera. Esto le permite a los comerciantes de los barrios populares recibir reseñas, dejar su información y ser rankeados de la misma manera que es un establecimiento comercial en el resto de la ciudad. Y eso para nosotros es verdadera inclusión social y económica. Así que, bueno, ahí pueden ver un poquito cómo cualquier establecimiento puede recibir las reseñas de los usuarios en Google Maps. Les decía entonces que mi reflexión en relación a hacia dónde van los datos abiertos o cuáles son las próximas tendencias tienen que ver justamente con apoyarnos en todo el recorrido enorme que tenemos transitando en esto de la transparencia y la apertura de datos, para ir a una apertura por propósito, y por eso les hablaba justamente en el primer caso, en el caso de Ciudad 3D, les hablaba de un sector de la economía que tracciona muchísimo valor para nosotros como ciudad. Eso es nos enfocamos específicamente en abrir datos de este sector, y en el segundo caso, una segunda tendencia que es la del intercambio con el sector privado. Pensar que nosotros somos generadores de datos y que está muy bien abrirlos, pero también pensar en que esos datos que genera el sector privado, que son de altísima calidad, nosotros también los podamos utilizar en el sector público para mejorar nuestras políticas públicas. Todas estas reseñas que dejen los ciudadanos o los consumidores que van a los barrios populares, para nosotros es un insumo para entender cómo tenemos que mejorar los servicios en esos barrios. Y con esto, y sin mucho más, quiero cerrar y agradecerles este espacio. Quiero cerrar con esta conclusión, que es que definitivamente detrás de los datos, y detrás sobre todo de los datos abiertos, hay una decisión, hay un propósito compartido por las organizaciones de ir en ese sentido. Hay un propósito de abrir los datos porque creemos que definitivamente son catalizadores de la transparencia y del desarrollo, y lo más importante es que las organizaciones se alineen detrás de ese propósito, y el trabajo en equipo es el que hace posible que esto que les acabo de contar haya sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Ese trabajo es perfectamente replicable en otros equipos de datos de otros lugares. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de esta manera tuvimos la oportunidad, gracias a Melissa, de haber presenciado su disertación. Muy interesante lo que nos comentaba, los proyectos que están trabajando en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que son aportes inspiradores para seguir trabajando en este sentido. Y bueno, y al comienzo de su presentación, como decía, su área es políticas públicas basadas en evidencia, y decía como que era largo, y lo llamaban área de datos, digamos. Pero bueno, los que nos vienen acompañando en todas estas ediciones saben que siempre comentamos de esto de políticas públicas basadas en evidencia, que básicamente es tomar decisiones no basadas en la experiencia o en la intuición, sino en estos datos. Y cómo ellos, estos datos los transforman o sea, a partir de este insumo, generan estas informaciones y pueden generar estas políticas públicas, digamos, para los ciudadanos. Así que bueno, esto nos da pie un poco como introducción para continuar en lo que es la generación de valor a partir de estos datos con la siguiente disertante, que es Natalia Luzó. Ella es periodista de datos e innovación en el equipo de La Nación Data. Es licenciada en Ciencia Política y magíster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella. Y bueno, es un honor contar nuevamente con vos, Natalia. Gracias por estar presente. Y bueno, ahora te cedo la palabra, tenés 15 minutos aproximadamente para contarnos sobre lo que están trabajando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dana, y a todos por haberme invitado y tenerme acá. La verdad es que estamos muy contentos, o sea, desde La Nación Data siempre nos alegramos cuando nos convocan a este tipo de iniciativas. Así que bueno, sin más, me presento, como vos muy bien hiciste, soy Natalia Luzó.
soy periodista, trabajo hace ya 2 años en el equipo de La Nación Data, que es el equipo de periodismo de datos de La Nación. Y bueno, ¿qué hace este equipo? Tenemos como 2 patas, podríamos decir. Por un lado, somos quienes desarrollamos el periodismo de datos en el diario, ¿no? Y utilizamos tecnología, documentos y datos para contar historias, generalmente datos públicos. Y después, por el otro lado, también nos gusta armar y generar comunidad, por eso nos gusta estar en este tipo de eventos y participar. Buscamos promover y activar la demanda de información pública y la rendición de cuentas. La verdad es que en los últimos años la Argentina ha mejorado muchísimo en términos de apertura, acceso a la información y gobierno abierto, y por eso nos gusta utilizar datos públicos, acercarlos a la ciudadanía y permitir también el control ciudadano, ¿no? Intentamos siempre que nuestras notas y la puesta en valor de esos datos lleguen a nuestras audiencias, que entendemos que es la ciudadanía también. En el día a día, entonces, lo que hacemos es utilizar datos para contar historias. Y siempre partimos de la base de que un dato solo no es nada, ¿no? No tiene valor. En cambio, una vez que se lo pone en contexto, una vez que se lo analiza, una vez que se normaliza una base o una tabla, se puede contar una historia y eso se convierte en información. Entonces, a partir de esa información, nosotros tenemos la posibilidad de jugar y armar distintos productos o proyectos distintos y contar las historias de maneras diferentes. A veces es una infografía, a veces es una nota, a veces es un desarrollo scrollytelling, a veces es un monitor, como por ejemplo el más conocido y popular que tenemos ahora desarrollado es el monitor de casos de COVID y vacunación, que muestra un poco a partir de datos públicos cuál es el avance de la pandemia en el país. Intentamos ahí desarrollar distintos gráficos, mapas y distintos números que permitan a nuestra audiencia conocer cómo se está desarrollando cómo se está desarrollando la pandemia en el país. Y en ese sentido, digamos, ¿no? Mientras nosotros hacemos cualquiera de todos estos desarrollos, puede ser los monitores que menciono, las notas, las infografías, o los scrollytellings, que son notas, digamos, donde se scrollea, pero que generalmente tienen alguna clase de interacción y de diseño diferente. Trabajamos muchísimo con el equipo de infografías y el equipo interactivo de La Nación Data y La Nación Creativa, digamos, así se llaman ambos equipos, son como hermanos en ese sentido, y buscamos siempre intentar mostrar los datos de la forma más entretenida posible. A veces se logra más, a veces se logra menos, pero bueno, en todo ese proceso, como somos periodistas y trabajamos en un diario, siempre tenemos que seguir como el proceso periodístico en eso, ¿no? Primero tenemos una hipótesis, después procesamos la información, la normalizamos, analizamos las bases, extraemos conclusiones, y después con alguna idea más limpia salimos a hablar con fuentes para poder terminar de poner en valor esa información y escribir la nota o terminar de desarrollar el producto. Nosotros creemos que siempre que vamos, digamos, hacia la fuente con toda esa información procesada de manera distinta, o mismo cuando se publica la nota final, como que hay varios motivos, digamos, por los cuales nos gusta trabajar con los datos y tenerlos detrás como respaldo de nuestra nota, ¿no? Por un lado, hay una crisis de credibilidad en la sociedad en general, y la verdad es que para nosotros trabajar con los datos, tener los datos disponibles, y poder escribir una nota que muestre un documento público, un dataset, o que tenga información, digamos, detrás, creemos que es un valor agregado importantísimo, y que ayuda un poco a como mitigar eso y hacerlo lo más claro posible. Después, porque nos permite contar historias originales, dar una mirada distinta de algún tema que quizás ya se estuvo mirando de otra forma, encontrar un foco original, una historia que nadie contó, y también porque nos permite, aplicando tecnología, innovar al extraer historias en grandes volúmenes de datos, ¿no? También creemos, como decía antes, que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, entonces siempre trabajar con datos públicos nos resulta muy, muy enriquecedor en ese sentido y nos interesa muchísimo.
quiero contar algunos ejemplos y algunas cosas que hacemos o que estuvimos haciendo en este último tiempo como para ejemplificar distintas cosas. Por un lado mencioné el monitor de COVID y todo lo que tenemos desarrollado alrededor de eso. La verdad es que fue un trabajo de muchísimo tiempo. Al principio empezamos con hacerlo de forma manual, los reportes llegaban, no existía el archivo del dataset como existe hoy, los datos se publicaban, el Ministerio de Salud los mandaba a veces en PDFs, a veces revisábamos videos para conseguir datos específicos, por ejemplo, como no quiero mentir y decir alguno que no sea por eso, pero recuerdo algunos, pero que en 2020 se informaban quizás en las conferencias de prensa de forma oral, en video, y recolectábamos esa información y armábamos, digamos, quizás nuestras propias tablas. Después los casos que se informaban, por ejemplo, a los periodistas nos llegaban vía WhatsApp, en los distintos horarios, recuerdan el informe vespertino y matutino. También, después, bueno, cuando llegó el dataset, empezamos a tomar esos datos y siempre a pensar con qué otros datos se podían cruzar, qué cruces de información se podían hacer para intentar mostrar no solamente quizás una barra, un friso, digamos, con casos confirmados, fallecidos, recuperados, sino intentar generar el mayor valor agregado posible con esa información. Y también tenemos un caso bastante emblemático al principio de la pandemia, que fue el caso de la provincia de Buenos Aires, donde la información estaba publicada y desagregada a nivel de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias también, perdón, no quiero mentir, la provincia de Buenos Aires era la más desafiante porque tenía 135 municipios, las demás no tenían tantas localidades, pero intentamos armar un mapa. Al principio se publicaba la información distribuida por provincias, pero nosotros entendíamos que queríamos ir un paso más y buscar un dato más desagregado. Y para construir eso, lo que quiero contar un poco es, no solamente a veces los datos públicos que encontramos, los encontramos en algún portal, simples, fáciles, limpios, sino que para eso, para conseguir esos datos, esa información, y conseguir visualizar y mostrar un mapa que tenga los casos por departamentos en distintas provincias, recorríamos distintas fuentes provinciales o municipales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, para obtener los distintos casos en las distintas localidades y municipios. Un poco lo que mi intención al contar este caso y este ejemplo es que no siempre la información abierta se encuentra de la misma forma y no siempre es fácil y accesible, pero bueno, creemos que tiene sentido mostrarla. Otro caso quizás donde estamos armando actualmente un esfuerzo por estructurar y mostrar información que quizás no está estructurada, que no está estructurada, es hace un año casi exactamente, lanzamos algo que se llama el Monitor Legislativo Ambiental. El Monitor Legislativo lo que hace es muestra el avance de distintas leyes ambientales en el Congreso. Esto lo hicimos en alianza con 4 ONGs, 3 ambientales y una especialista en Congreso, que son EcoHouse, Fundación Vida Silvestre, FARN y Directorio Legislativo. Y básicamente lo que hacemos ahí es, juntamos los proyectos de ley, digamos que es información que figura pública, pero que por sí solo el archivo perdido en el portal del Senado, de la Cámara de Diputados, no cuenta una historia, digamos, y juntamos todos los proyectos de ley y los mostramos sobre distintos temas, y los mostramos ordenados, intentando explicar en qué parte del proceso legislativo están, ¿no? Entonces, de nuevo, un dato solo no cuenta nada, pero en conjunto con otros y contextualizado puede contar una historia. Y después hay algunos casos más comunes, quiero decir, o me sale como más clásicos quizás, que son descargar bases de datos y armar notas al respecto. Ahí tenemos muchísimos ejemplos, los invito a todos a
a seguirnos, que compartimos a menudo muchísimos de esos, pero bueno, me quiero guardar la parte que me queda de mi exposición para hablar de otro tema también, que es un poco qué nos falta y qué podríamos hacer, digamos, que también es, cuando trabajamos con datos, hay siempre algo que es muy importante, que es la estandarización de los datos, la normalización, etcétera. Y muchas veces, y retomo algo también que aparecía al final de la exposición de Álvaro recién en el panel pasado, pero con lo que estoy súper de acuerdo, que es que no necesariamente siempre se necesitan abrir más datos, sino mantener la calidad, ¿no? Y qué importante que es a la hora de trabajar con datos, especialmente para nosotros como periodistas, contar con datos que se puedan utilizar, que sean de calidad, y que nos permitan a nosotros construir una línea en el tiempo, ¿no? No solamente necesitamos datos e información que se disponibilice periódicamente, o datos e información nueva, sino datos e información que se disponibilice en el tiempo, y de la que se pueda hacer la trazabilidad, ¿no? Digamos, y que mantenga la misma estructura, o que si hay cambios en esa estructura tengan algún propósito, y algún propósito que sea mejorar la calidad. Hay, bueno, muchas veces información que uno encuentra disponible online, pero después no, o después de otra forma, y eso impide que sea comparable. Entonces, un poco creemos que todos los espacios de diálogo y de feedback que podemos encontrar permiten, y de intercomunicación, de diálogo entre los usuarios de los datos, que no solamente somos nosotros la nación, sino que hay un montón de ciudadanos, empresas y otros usuarios, y los productores de los datos son muy valiosos en el sentido de que nos permiten conectar y generar espacios de feedback, ¿no? Y después, por último, una idea para ya cerrar, que creo que estoy excedida de tiempo, es que algo que encontramos y a lo largo de los años de trabajo, e incluso el equipo antes de mi llegada, yo llegué, digamos, hace poco tiempo al equipo en comparación de la cantidad de años que lleva el equipo trabajando en esta dirección, es que una vez que un dato se abre, se usa y la ciudadanía lo adopta, es muy difícil volver para atrás y volver a cerrarlo, ¿no? Entonces, que confiamos y que siempre esperamos que haya espacios de retroalimentación y espacios que permitan mejorar la calidad de la información y mantener distintos estándares, porque permiten, digamos, la ciudadanía después los abraza, y creemos que eso tiene un valor importante. Y ahora cierro mi presentación y doy lugar al próximo. Muchas gracias, Natalia. La verdad que muy interesante los que nos fuiste contando, todas estas herramientas de cómo trabajan con los datos, con infografía, los monitores, las notas. Son todos ejemplos muy claros de cómo trabajar con estos datos y generar valor. Si te parece, también puedes compartirnos en el chat los links para, ya sea La Nación Data, de todas estas publicaciones que nos fuiste contando, para compartirlos en YouTube. Y bueno, también, sí, la importancia del trabajo colaborativo que comentaste con Nación, con las ONGs, como también decía Álvaro hoy, digamos, es uno de los pilares de Estado Abierto, así que hay que trabajar colaborativamente. Muchísimas gracias. Coincido plenamente. Bueno, ahora para continuar con el panel, le vamos a ceder la palabra a Andrés Nikovsky. Él es aficionado de datos e impulsor del proyecto de cartografías. Un honor contar con vos, Andrés, nuevamente, en otra edición, y ahora nos podés comentar un poco sobre lo que estás trabajando con datos personalmente. Buenas. Te escuchamos, Andrés. ¿Me escuchan bien ahí? Súper, perfecto. Esperen que voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Tanta pandemia y todavía seguimos acá tratando de entender las aplicaciones. Perfecto. Bueno, voy a compartirles algunas cositas. Voy a retomar algunas cosas de las que dijeron tanto Natalia como Álvaro antes y Meli también.
y, y las ordené un poco con respecto un poco a mis deseos. Voy a hacer como deseos y quejas, las dos cosas, que es lo que suelo hacer constantemente y de forma desordenada. Bueno, primero volver a presentarme, me siento así como medio como en casa porque ya he hablado con ustedes en alguna otra oportunidad y bueno, nada, pero me presento, mi nombre es Andrés Mikoji, soy diseñador gráfico de acá de Buenos Aires, Argentina, y actualmente ahora hace poquito me sumé al equipo de periodismo de datos de Infobae, que estamos ahí haciendo algunas cosas de visualización de datos, así que somos la competencia de Natalia, con la mejor, porque nos admiramos mucho lo que hacen y siempre, incluso hemos alguna vez colaborado, he colaborado alguna vez con ellos. Pero bueno, ya pasó, vamos, avancemos. Algunos conceptos que quería traer. Uno, el diseño iterativo. Muchos de los proyectos que yo hago, que muchos son de los que voy a mostrar, son directamente experimentos, ni siquiera llegaron a ser un proyecto, son experimentos que hago y que los comparto por ahí, algunos otros llegaron a algún lado un poco mejor, pero la mayoría andan por ahí. Pero compartirles que mucho de lo que se está haciendo hoy en día, y así está bien que sea, tiene este concepto de diseño iterativo, que no se refiere a interactivo, no es que lo escribí mal, sino que es iterativo, sino de iterar rápidamente. Ahí abajo puse la traducción del inglés que se usa, que es fail fast, digamos que fallar rápido. O sea, testear, probar, salir, compartirlo, ver qué opinan los usuarios, qué opinan los lectores, qué opinan los ciudadanos, lo que sea, quien sea tu usuario, y volver a ajustar y así, y avanzar. Y traigo esto, ¿por qué? Porque justo la experiencia que hemos tenido en estos 2 años para todo lo que es visualización de datos y periodismo de datos, como contaba recién Natalia sobre COVID, digo, el COVID toda esta pandemia fue un experimento digamos, enorme, gigante, en tiempo real de muchas cosas, ¿no? De la ciencia, de la medicina, pero también de la visualización de datos, que de pronto todos empezamos a ver curvas, los ciudadanos, cualquier ciudadano, cualquier elector empezó a tener que entenderlo, le tiramos por la cabeza un montón de curvas y niveles, y tuvimos a presidentes y gobernadores y mandatarios e instituciones mostrando gráficos. Digo, fue algo novedoso y que algo que me parece que es algo que está bueno tener en cuenta. Y muchas de esas cosas, acá tengo un ejemplo muy simple, fueron cambiando y creciendo. Todo le pasa eso. Todos los datos que estamos usando, todas las evidencias que usamos también le pasan eso, que van cambiando constantemente mientras nosotros las estamos haciendo y mostrando. El caso del COVID, bueno, fue claro. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un experimento que hice cuando empezó la vacunación, allá por marzo, del año pasado, ¿no? Que dijo, bueno, vamos a intentar vacunar 4 millones dar 4 millones de dosis por mes. En cuanto dijo eso, yo me di cuenta que teníamos por fin una meta, algo que nos permita empezar a medir si estábamos bien o no, o cuánto faltaba. Entonces, con esa idea empecé a hacer esta visualización muy simple que, como pueden ver, básicamente mide cuántas vacunas se dan. A ver, ¿se ve el puntero ahí del mouse? Si yo hago así. Creo que tengo que poner esto. ¿Ahí lo ven? Sí, se ve, Andrés. Ahí se ve, digo, cómo fue creciendo. Esto fue febrero, ¿no? Las dosis. Y yo lo que hacía era resetearlo cada vez que cambiaba el mes, poner la meta acá arriba, que eran las 4 millones de dosis que tenía, digamos, que supuestamente era la meta, y ir viendo cómo íbamos, a ver cuánto faltaba. Esto lo fui cambiando, entonces después le agregué, por ejemplo, acá atrás, en la línea gris que se ve, un problema, y era que si queríamos llegar a esa meta nos íbamos a quedar sin vacunas, ¿se acuerdan? Por suerte ya pasó todo eso, pero en un momento pasaba eso, que se iban cortando la cantidad. Bueno, fue creciendo este bodoque que ni siquiera es muy entendible, es un experimento que un poco lo hice para mí, para ir investigando. Fíjense, acá se ven todos los meses como algunos meses llegábamos a la meta, dosis, como al principio eran muy poquitas comparadas con las primeras, y después se empezaron a igualar y hasta a un punto empezaron a superarlas. Y bueno, este es el panorama final, ¿no? De todo lo que fue esa gran campaña de vacunación. Acá ya tiene primeras, segundas y terceras dosis. Pero yo les quería, digo, más allá del gráfico en sí, para mostrarles cómo tenemos que estar dispuestos como a ir probando, digo, no a pensar que, no, o por ejemplo otra cosa que yo marcaba que se ve acá,
este color naranja son los fines de semana, y ahí se ve como los fines de semana el ritmo casi siempre bajaba, ¿no? De cómo tenemos que estar dispuestos a ir probando y cambiando y fallando y adaptándonos, no tanto a los proyectos así como, digo, no, bueno, vamos a ponernos la meta de abrir tal dato y nos va a llevar 2 años prepararlo, entonces cuando lo tengamos listo y perfecto lo abrimos y ahí vemos qué pasa, sino, bueno, que quizás se puede empezar por algún lado, se puede empezar por lo último, que lo tenemos informatizado y después agregamos lo histórico, o al revés, y empezar a disponibilizar y abrir, y algo que se dijo bastante, que lo dijo Álvaro antes, y lo repitieron ante las chicas, de hablar un poco de tenemos que volver, especialmente después de toda esta pandemia que nos alejó a todos tanto, volver a reconectarnos y decir, bueno, a ver, yo soy la unidad de datos del gobierno de la municipalidad de Corrientes, de la ciudad de Corrientes. Bueno, ¿quiénes son los usuarios de mis datos? ¿Quiénes son los nerds que están ahí usando los periodistas? ¿Hay estudiantes? Bueno, ¿qué están haciendo? A ver, podemos hacer una llamada, podemos tener un contacto, podemos ver qué datos están usando ese dato, pero qué problemas tiene. Digo, como volver a generar ese ida y vuelta para que estos proyectos no se vuelvan algo como tan largo que cuando terminan ni siquiera funcionaron, o ya pasó el tiempo, ya no son urgentes. Bueno, esta era parte también del monitoreo de digamos, otros proyectos que yo fui armando, del monitoreo de las provincias. Yo los tengo por acá, todos estos son interactivos. A ver. Este otro también es uno que yo empecé a hacer, al principio era simplemente un gráfico de barras, bueno, a ver las provincias, cómo van. Y después, claro, vos veías provincias que van más rápido que otras. Este gráfico lo que muestra es, en el eje horizontal, el avance de la vacunación, y el eje vertical, el tamaño de las campañas de vacunación, porque no es lo mismo provincia de Buenos Aires, fíjense el ancho que tiene, o sea, el ancho de cada una de las barras es la población. Entonces, si ustedes quieren ver Corrientes, ¿dónde estás Corrientes? Acá. Aquí está Corrientes. Que, bueno, 91% de primeras dosis, 79 de segundas, 41 de terceras. Entonces, la idea era como ir viendo, yo después fui agregando cosas, porque claro, en un momento decía, bueno, pero no es lo mismo ver Buenos Aires versus Corrientes, entonces le agregué este ancho para que uno pueda comparar lo que es la población. Después otra cosa que hice fue eso, digamos, la misma, pero esto es una versión que en vez de estar separada por provincia, está separada por edad, por grupo etario. Entonces ahí vemos, esto es la Argentina, ahí vemos cómo el grupo más de riesgo acá arriba incluso tiene más dosis que personas. Ahí, eso seguramente se va a ajustar cuando tengamos los datos verdaderos del censo, porque estos son todos datos de población estimados. Y después vamos viendo como, bueno, por ejemplo, terceras dosis va bajando. Acá puse el de Corrientes, fíjense, voy a comparar así. Esto es Argentina, esto es Corrientes. Dos cosas que pasan es, por ejemplo, que los grupos etarios más altos se achican un poquito. Se ve que Corrientes tiene un poco menos de población adulta, digamos, anciana o tercera edad que la media nacional. Después, ¿qué más se ve? Por ejemplo, hay un poco más de avance en la pediátrica que lo nacional. Fíjense que ustedes están con el 90% de la provincia. Pero hay menos avance, por ejemplo, en las terceras dosis. Este tipo de datos son disponibilizados por el Estado, porque eso fue, digamos, como contaba Natalia antes, yo también estuve ahí cargando datos a mano. En una época nos juntamos un montón de nerds y les cargábamos a mano, bajábamos los PDFs, eso que contaba ella, fue una movida así medio autoorganizada en el momento, hasta que, bueno, después finalmente estuvo el dataset. Pero este es un dataset, esto que están viendo acá no lo disponibiliza, o sea, está en el dataset, es un dataset de no sé cuántos gigas, que lo tenés que bajar y procesar, es muy complejo, pero esta información es súper interesante, porque nos va dando un panorama de cómo vamos, y sin embargo, si no es por los medios, o por quien sea, que lo procese y lo muestre, la población no tiene cómo verlo, lo cual me parece que está bien, digo, es correcto ese camino, porque si el gobierno o el Estado, los gobiernos gastaban todos sus recursos en hacer este tipo de visualizaciones y no en disponibilizar los datos, no llegamos a nada. Primero, lo más importante es disponibilizar los datos porque nosotros no podemos llegar a esos datos. Después, en lo posible, en algunos casos, como en este caso en particular de vacunaciones o de casos que es importante que la ciudadanía los entienda rápidamente, bueno, podría estar bien tratar de hacer algún tipo de visualización o hacer alguna sinergia con algún privado o alguna institución o alguna facultad para generar esa sinergia, ¿no? En algunos casos. En otros me parece que está bien simplemente disponibilizar los datos y que
digamos, que el otro sector haga lo que sea con ellos. Esta es otra forma de verlo, que yo estaba tratando de probar aquella estrategia de si dar primeras dosis al principio y después ir dando las segundas dosis, funcionaba o estaba bien o no, o qué pasaba con eso. Entonces ahí estamos viendo, básicamente, en el eje vertical están las primeras dosis y en el eje horizontal las segundas. Y esto que estamos viendo ahí es la campaña total de la Argentina con todos los distritos avanzando. La mayoría sigue una estrategia más o menos similar. Ven que primero fuimos para arriba, primero dimos muchas primeras dosis, después dimos todas las segundas, ven acá que está bastante horizontal. Y después de nuevo acá, este saltito de acá son principalmente las pediátricas. Cuando se habilitó las pediátricas, todas las provincias empezaron a dar, entonces todas volvieron a dar primeras dosis. Fíjense ahí como Cava, La Pampa, San Luis son las que siempre avanzaron más. Bueno, algunos detalles que después se pueden ver, después si quieren les paso los links porque todas estas cosas son interactivas y están en algún lado. Ven, esto también incluso se puede ver cómo fue avanzando por el tiempo. Qué lejano nos queda todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un año nomás. Y bueno, acá está, por ejemplo, nosotros podríamos ver corrientes en el contexto de todas las demás. Como, por ejemplo, en esta etapa se puede ver que se despega un poco del malón, ¿no? Como que toma una estrategia distinta, empieza a dar primeras dosis antes, no sé si son las pediátricas, habría que ver ahí. Bueno, esto que les decía, me adelanté un poco, esto del ida y vuelta, ¿no? Que necesitamos a esta altura, y especialmente ustedes que son una ciudad, digo, a veces uno siempre, no, bueno, nosotros somos apenas una ciudad chica, como decían recién, en medio del norte. Obviamente yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, donde somos el ombligo porteño-céntrico del mundo, no nos importa más nada, pero hay una gran ventaja, y es que la interacción es mucho más fácil, y es mucho más cercana, digo, seguramente que hay mucha más posibilidad de entender quiénes son esos actores que están usando los datos, y poder interactuar con ellos y poder tener una interacción mucho más rápida. ¿Y por qué digo rápida? Porque a veces no nos queda otra que hacer pedido de acceso a la información. No me queda claro si ustedes en Corrientes tienen la ley de acceso a la información si la provincia, bueno, si la tienen y si funciona, no estoy seguro, y no sé en la ciudad tampoco si tienen esa ordenanza. Nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires tienen la ley de acceso a la información, además de la nacional, obviamente. Esto es un pedido de acceso a la información que hice y que tuve que digamos, no me lo respondieron, se lo hice a AISA y a todas las empresas de aguas. Esto es muestreo de COVID en cloacas. Lo que ven acá arriba es la curva de COVID, de casos de COVID, que, digamos, del AMBA, digamos, acá se ve, del área metropolitana. Y estas son todas las muestras de COVID cloacal. Básicamente se toma agua de la cloaca y se mide COVID ahí, que es lo que nosotros desechamos, ya sea, obviamente, por heces y orín, pero también por cuando nos bañamos, digo, todo lo que sea, todo el agua que va a las cloacas, eso tiene un contenido viral que se puede medir. Se hace en muchos países esto. Inentendiblemente en Argentina se hace, como pueden ver, pero no se publica. Yo tuve que no solamente hacer un pedido de acceso a información, lo pedí en noviembre del año pasado, sino que no me lo respondieron, tuve que hacer un reclamo. El reclamo lleva, además de los 25 días primeros, el reclamo que les digan a las partes que respondan, las partes se toman su tiempo porque ahí ya no tienen, digamos, apuro. Bueno, muy largo, finalmente me respondieron, obviamente con datos que, como pueden ver acá abajo, terminan en febrero. ¿Qué tiene de interesante esto? Fíjense cómo la curva de diciembre, esta que está acá, aquella que vimos, la de Omicron, digamos, de diciembre y enero, ya se veía antes. Fíjense, acá empieza la curva de los casos medidos, y acá empieza la curva de los casos medidos en cloaca. O sea que se sabía de antes. Teníamos los datos que decían que iba a venir una curva. Era bastante obvio, todos ya lo sabíamos, pero bueno, teníamos los datos. Y sin embargo estaban detrás de, no sé por qué no estaban públicos, y no sé por qué incluso me negaron el acceso a la información. Si esto a nivel ciudad se puede hacer, a una escala mucho menor, pero probablemente mucho más cercana, y hay un ida y vuelta mucho más verdadero y rápido, sin tener que atravesar el acceso a la información, que siempre es mucho más largo, yo creo que es una gran ventaja. Otro ejemplo, lamento que no está Meli en persona en la llamada, porque voy a hablar de su área. Hice un pedido de acceso a información sobre remoción de árboles y plantación de árboles en la Ciudad de Buenos Aires. También ese dato no está como dato abierto,
y encima cuando hice el pedido, Buenos Aires está dividido en comunas, cada comuna me respondió. Esto es mi casilla de mail con las respuestas. Fíjense que hay respuestas desde marzo hasta mayo. Iban cayendo las respuestas. Hola, acá está la prórroga, no, acá tenés la respuesta, acá te mando un PDF, acá te mando imágenes, acá te mando... Bueno, este es el nivel de acceso a la información de la Ciudad de Buenos Aires, que supuestamente tiene muchos años de experiencia, y sin embargo, a nivel comunas, cuando los datos los manejan las comunas, tenemos este tipo de problemas. Cuando esos datos están y funcionan, hay un proyecto muy lindo que se llama Arbolado Urbano, que son estas dos ONGs que se juntaron y utilizando un dataset que sí existe, que es el censo de arbolio de la Ciudad de Buenos Aires del 2017, tienen un mapa hermoso donde vos puedes ver dónde hay árboles frutales, donde están todos los árboles en un mapa. Entonces la ciudadanía lo hace, digamos, la ONG lo hace. El tema es si esos datos están, si esos datos no están, o son muy difíciles de conseguir, o incluso haciendo un pedido de acceso a información, las respuestas son así de complejas de reutilizar, bueno, tenemos ese problema. Y después, de nuevo, algo que creo que les viene bien a ustedes, especialmente, que es lo hiperlocal. Digo, creo que a la altura de la que estamos, del gobierno abiertismo y los datos abiertos, ya pasamos aquella etapa, ¿no?, de lo grande, de los datos económicos y de, bueno, creo que hoy tenemos una oportunidad muy grande de generar datos a nivel hiperlocal, a nivel ciudades, a nivel barrios, a nivel zonas, y tener digo, así como hablábamos de lo temporal, ¿no?, de que sea rápido el ida y vuelta, también que sea cercano, que sea local. Un ejemplo, déjenme que lo tengo acá. Este es uno que hice, tengo dos versiones, una versión del mapa de la Ciudad de Buenos Aires con... así como, digamos, sin formitas, y este es con formitas por si alguno anda por acá o conoce de la Ciudad de Buenos Aires, los que nos están escuchando, y los recuerda. Lo que muestra esto es, toma los datos que la Ciudad de Buenos Aires, por suerte, publica su propio dataset de COVID, de sus testeos y de sus positividades y todo eso, lo cual hoy es casi el único dataset que tenemos que se actualiza a diario, porque Salud de la Nación dejó de actualizar su dataset. Entonces acá tenemos, por ejemplo, fíjense cómo va viniendo la famosa ola, tiene forma de ola incluso, cómo incluso crece principalmente en los barrios más del norte. Obviamente esto es casos por habitante, ¿no?, para poder comparar los barrios en igual cantidad. O incluso también otra métrica que yo buscaba era el ritmo de crecimiento. Fíjense que al principio, hace unos 30 días, teníamos algunos barrios que incluso bajaba el ritmo de contagio, y otros que subía, los rojos y los azules, y hoy ya todos los barrios están subiendo, ¿no? Entonces, digo, yo soñaba un poco con esto, donde está acá, con una cuestión hiperlocal de decir, bueno, a ver, ¿cómo está el ritmo de menores, por ejemplo? Este es el ritmo de los contagios en menores. Entonces decir, bueno, a ver, en mi barrio, en mi zona, el ritmo está más o menos plano, bueno, entonces lo mando a la escuela. Si está subiendo muy alocadamente, tenemos mucho contagio en esta zona particular, bueno, no sé, no mando el pibe a la escuela, o no sé, lo mando con barbijo. Digo, decisiones basadas en evidencia, pero a nivel hiperlocal. Bueno, otro caso, ya estoy medio pasado, ¿no? Voy a cerrar más rápido. Otro caso de esto de lo hiperlocal, cuando estábamos con el tema vacunas, déjenme que lo encuentre. Bueno, no lo tengo acá, pero se los resumo rápido. Tomando los datasets que estaban publicados de los lotes, hice un pequeño programita que te permitía ver tu lote. Vos pones tu lote, el que está en el coso de vacunación, y te dice cuándo llegó a la Argentina tu vacuna, quién se la dio, cuántas, bueno, quién no, ¿no? Pero quiénes se la dieron, cuántas personas se dieron vacunas de ese lote, en qué provincias, de qué fecha a qué fecha. Por ejemplo, acá también te marca, estos son todos los lotes que entraron a la Argentina hasta marzo de este año, y los que están en azul son los hechos en Argentina, por ejemplo. Entonces sabés si la vacuna que vos te diste fue hecha en Argentina o no. Eso en busca también de brindar un poco de confianza, ¿no?, cuando había un poco de miedos. Estoy pasado, ¿no? Ya está. Sí, eso no quería interrumpirte. Bueno, ya cierro. Esto era un mapa de la Ciudad de Buenos Aires con dónde están las escuelas. Estas son todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y la propuesta era, si tenemos esta información, ¿cómo es que no estamos haciendo algo, por ejemplo, cerrar cuadras cuando los pibes, estoy hablando de la época de alto contagio, ¿no? Y después, otro caso de inteligencia urbana que podría aplicarse es
tengo el dataset, existe el dataset de ciclovías, que es lo que se queda acá abajo, existe el dataset de obras, y tenemos una obra del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto amarillo que se ve ahí son los carteles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que su propia obra de cambiar la vereda está obstruyendo la ciclovía. Digo, más política basada en evidencia que cruzar estos dos datasets y decirle a la cuadrilla no tape la bicisenda, o mandar a un inspector para que no tape la bicisenda. Bueno, nada, eso, me quedó afuera esto de la ciencia ciudadana, se los dejo para la próxima. Dale, muchas gracias, Andrés. Cualquier cosa, igual, viste, puedes compartirnos los links sí, les que paso sean públicos. Dale. Sí, y no, la verdad que muy, muy buena tu exposición, los gráficos súper dinámicos, esta visualización de datos. Y también lo que vos decías bueno, nosotros que somos una ciudad más pequeña, debería ser más fácil lo que es conocer a nuestros usuarios, quiénes son los que utilizan los datos. Tenemos el portal de datos abiertos a partir del 2020, así que ahora, a partir de este año, tenemos pensado justamente continuar por ese camino de identificar a nuestros usuarios y fomentar la utilización de nuestros datos del portal para que no estén, digamos, en vano, digamos, que tengan un uso. Así que, y bueno, y los datos del COVID también, estar preparados ante una eventual nueva ola que ojalá no se dé, pero la verdad que sí, están muy buenos para tener la información con anticipación, digamos, justamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra última disertante, que es nuestra representante local, Cecilia Núñez. Ella es directora general de fortalecimiento institucional de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Es licenciada en Economía en Situaciones de Tesis de la Universidad de la UNE y es diplomada en Ciencia de Datos por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Es la primera vez que está participando en este evento de semana, así que, bueno, felicidades antes que nada, Cecilia, por animarte a participar de nuestro evento. Te damos la palabra. ¿Cómo están? Sí, totalmente animarme. Así que presento pantalla para avanzarlo. Ya. Bien. Yo por mi parte les voy a dar un pantallazo de lo que viene siendo nuestro recorrido en temática de registro de datos y procesamiento, ya que acá en el norte es algo bastante que se lo ve como nuevo, pero sabemos que en el mundo es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Bien, cuando comenzamos en 2018 con la gestión, dado los proyectos que manejábamos en la subse de modernización y en la subse de planificación, entre ellos eran la digitalización, simplificación de procesos, teníamos que recorrer muchísimo las áreas y las dependencias municipales. Ya de entrada, cuando pasábamos por las distintas áreas, nos fuimos encontrando con que en muchas no había registro, para empezar, que si había, se realizaban en papel o en cuadernos, y sobre todo había mucha resistencia a poder cambiar esta dinámica de laburo, digamos. Entonces, ya comenzando nuestro relevamiento, empezamos a armar nuestros propios datasets, en aquel momento lo llamábamos, que eran estas tablitas que las hacíamos para cada proceso, y íbamos tratando de sacar toda la información que se podía, como verán, ambiente, condiciones de trabajo, ya ni me acuerdo qué eran estos códigos, la verdad. Nivel técnico que encontrábamos en las distintas áreas. Y de tanto andar por las áreas, comenzamos a pensar en el armado de los registros para las distintas áreas, y a su vez, a partir de esos registros, armarles tableritos de gestión. Como el área de gobierno abierto ya estaba comenzando su trabajo también en lo que era relevar registros que había en las distintas áreas, para eso poder pasarlos a dataset y luego publicarlos en el portal de datos abiertos, decidimos trabajar en conjunto desde el área de planificación en aquel momento, junto con el área de modernización, y se formó lo que llamamos el equipo de datos. Con el equipo de datos lo que hacíamos era visitar las áreas, veíamos qué registraban, qué no registraban, cómo lo registraban, y les íbamos armando los datasets. Este que está acá, que dice de transporte, es uno de los ejemplos que hasta hoy en día los están utilizando. Les armábamos las tablitas en hojas de Google, y ellos registraban lo que ya tenían en papel, lo pasaban acá, y lo que tenían por sistema también, bueno, ellos lo registraban en papel y en el sistema,
Y lo que hacíamos era utilizar estas tablitas y las pasábamos a formato dataset, las normalizábamos, se publican hoy en día en el portal, y desde nuestra área lo que hacíamos era transformarlos en tableritos. Este, de transporte, fue el primero. Pasó por muchas manos, muchos diseños. Este fue a pedido de la subsecretaría, justamente para monitorear las distintas actividades que se hacían dentro de la subse, por ejemplo, labrados de actas. En todas las hojas lo que tratamos, bueno, acá veo que al publicarse se desordenó un poco, siempre tratamos de poner evolución, hacer rankings de distintos tipos. ¿Para qué? Para que el usuario del tablero pueda leer rápido la información. Un caso con este tablero fue el de SUBE, por ejemplo. Tenían su turnero web, donde la gente que atendía para dar las tarjetas SUBE recibía a las personas y no marcaba en el sistema no marcaba que los había atendido. Entonces, ¿qué pasó? El subse le saltó a la yugular de por qué no están atendiendo. Y en realidad lo único que hacían era no apretar un botoncito. ¿Qué pasó? Vinieron, nos preguntaron qué estaba pasando, y ahí fue donde vieron el valor de justamente procesar los datos. Y comenzaron a marcar, bueno, modificamos el tablerito y hoy en día mostramos otra información de la SUBE. Bien. Otro tipo de tableros, al haber tenido todos esos tableros que los teníamos para la gestión interna, comenzamos a pensar de justamente, como decía Andrés, se abren los datos, también mostrar qué se pueden hacer con esos datos, qué puede hacer el usuario de esos datos. Ahí fue donde armamos los tableros para publicarlos en la página. Estos tableritos están en la página, en la sección de gobierno abierto, en los informes dinámicos, donde también mostramos la misma información. Las proporciones, por ejemplo, de infracciones que se hicieron en la vía pública desde el área de transporte, cuáles son las de mayor tipo, por ejemplo, por falta de documentación son la mayoría, a qué tipo de vehículo, la mayoría es remises, así como se tiene de salud, que fue otra de las áreas que también con las que trabajamos muchísimo. El área de salud ya tenía su área estadística, ya tenía registros también históricos. Lo que hicimos con el área de salud en aquel momento fue normalizar sus tablas para poder pasarlas a dataset y poder publicarlas, y también de ahí armamos el tablero para publicarlo en la página. Como verán acá, lo que tenemos de geolocalizados nuestros SAPs, que son los SAPs, son las salas de atención primaria, donde puede filtrar, por ejemplo, en el SAP del doctor Cherkov, cuántas consultas se tuvo desde enero del 2020 a enero del 2022, por qué proporción de rango etario, y cuál fue el mayor tipo de consulta, digamos, que era la clínica médica y le sigue la pediatría. Bien, como eso se pueden hacer distintos análisis, ¿no? Además de tener publicados estos tableros, no solo usamos hojas de Google para lo que es la carga de datos, también tenemos sistemas municipales que están alojados en el servidor. A partir de eso, entonces, lo que hacemos es procesar esa información que está alojada en el servidor, que se va generando de forma dinámica, y a pedido de las áreas vamos generando distintos tableros de gestión interna, así como el de transporte. Por ejemplo, este es un ejemplo del sistema de atención al ciudadano. Este nos lo solicitaron para hacer un seguimiento, un monitoreo a los pedidos recibidos, qué cantidad, qué proporción está atendida y qué proporción no. Y también generando un mapa de calor de cuáles son los barrios que más solicitan algún tipo de pedido. Por ejemplo, del 2021, el barrio centro, lo que más solicitó, bueno, libreta sanitaria no iría tanto, pero ruidos molestos, por ejemplo, y el rojo es no atendido, y el verde es atendido. Además de los tableros de gestión interna, tenemos también otros tipos de tableros que son para seguimientos de proyectos. En nuestro caso, desde nuestra área, por ejemplo, tenemos, hoy en día estamos con el censo de trámites, ya contamos con una guía de trámite en la página, y lo que queríamos hacer con este censo, en esta nueva gestión, en esta renovación de gestión,
lo que quisimos hacer era reconocer cuáles de esos trámites estaban reconocidos y cuáles se escaparon del mapa. Para eso iniciamos el censo, donde usamos formularios de Google, y eso los procesamos y vamos avanzando por las distintas etapas. El 3 está en 0 porque todavía no se inició, se iniciaría la semana que viene, y vamos viendo el avance de las etapas. Acá, por ejemplo, se puede ver cuántas respuestas tuvimos por fecha, cuáles son las secretarías que contestaron a tiempo, que son las que están en verde, y cuál es la que contestaron fuera de tiempo. Y por último, otro tipo de tablero que también lo armamos es las consultas que dejan en la página. Esta guía de trámite tiene una sección donde solicitamos que valoren la información brindada y que nos dejen algún tipo de comentario. Entonces este tablerito, este informecito lo armamos justamente para encontrar cuáles pueden ser las fallas o qué habría que mejorar, y justamente generar esas mejoras, poder lograr esas mejoras, digamos. Bien, hasta acá más o menos lo que tenemos nosotros, lo que fuimos generando en todo este tiempo. Tenemos otros, pero bueno, estos los quería mostrar como ejemplo por los distintos tipos que tenemos. Como Muni nos falta mucho camino por recorrer, pero desde el 2018 hasta acá venimos avanzando un montón. Pasamos de no tener casi registros a tener muchísimos registros. Y bien, la idea es seguir trabajando en este camino y poder seguir tomando decisiones ya en función a lo que es datos e información objetiva, digamos. Bien, súper Ceci, la verdad que es súper lindo el trabajo que haces, que quizás no está tan difundido. Bueno, de esta manera es una de las formas que los ciudadanos, quienes estén viendo de Corrientes y de otros municipios, puedan ver de qué otra forma se puede generar valor a partir de los datos publicados, en este caso de la Municipalidad de Corrientes. Así que muchísimas gracias por animarte nuevamente, te felicito. Pudiste presentar sin ningún problema, así que re bien. Como estamos cortos de tiempo, les voy a hacer las preguntas. Creo que hay dos para Natalia y para Ceci, y luego ya vamos cerrando el panel. Una de las preguntas que tenemos para Natalia, creo que se respondió con el link que mandamos que nos compartiste. La pregunta es: ¿cómo se puede acceder a esa base sobre el clima y los proyectos de ley? Buenísimo, sí, con el link que mandé los invito a recorrer el monitor, es un trabajo súper lindo, creo. Y tiene, bueno, está en el link, monitorlegislativoambiental.com.ar. Perfecto, sí, buenísimo. Quería preguntar nomás por las dudas, pero se me hacía que estaba respondida con el link que lo compartimos en YouTube. Súper. Y otra pregunta, creo que es para Ceci. ¿De qué manera se puede usar el portal de datos y cómo mejorar los datos del portal? No sé si nos podrías responder, Cecilia, o desde tu lugar. Sabemos que no manejas el portal de datos, eso capaz lo aclaramos. Ya está en otra área que usa los datos, no lo maneja, pero tu recomendación, porque si bien no manejas el portal de datos, lo usás, o sea, alguna sugerencia que nos puedas dar de cómo mejorar esos datos. Sí, yo justamente tomo los datos tal cual están en el portal, o sea, uso las mismas bases que las de ustedes, mejor dicho, les robo mucha información, muchos datos, y quizás lo que yo agregaría sería información GeoJSON, que en su momento ya lo había comentado, como para poder hacer mapas de calor por ahí de la info, o sea, o ubicar, qué sé yo, las infracciones, ese tipo de cosas, pero para mí está bastante completo. Quizás deberíamos ir agregando dataset, ¿no? Pero eso es un trabajo sí. que venimos haciendo. Sí. Claro, el equipo de datos se renueva siempre constantemente, así que estamos en una línea de vuelta entre capacitar y que vayan aprendiendo. Y acá Andrés nos deja por comentarios una recomendación nomás, que pongamos alguna forma de reportar errores en los datos. La verdad que eso sí sería muy útil. Bueno, no sé si quieren hablar ustedes, los protagonistas. No, algo que justo estuvimos hablando acá con la gente de Gobierno de la Ciudad, incluso con Nación también, que me parece que es algo que es una deuda un poco de los portales de datos hechos con SICAN, que incluso existe, hay un plugin que existe, o de última es solo poner un mail en algún lado,
pero muchas veces los que usamos los datos encontramos errores, porque muchas veces los que producen los datos no necesariamente los revisan. Además, como vos recién decías, los equipos cambian, incluso los gobiernos cambian, y los usuarios seguimos siendo los mismos y seguimos acá. Y por ejemplo, la otra vez estaba tratando de unificar datos que empiezan en 2016 y tenían diferentes formatos de fecha, por ejemplo, entre año y año. Y claro, cuando yo logré encontrar quién era el funcionario que trabaja sobre ese dato hoy, es alguien que incluso no sé ni qué edad tenía en el 2016, no quiero ni preguntar, porque bueno, hay gente en situación de juventud, ¿cierto? Entonces, digo, me parece que sería algo bueno para pensar en todos en general, el tema de gobierno abierto y de los datos abiertos, que haya una forma mucho más ágil de reportar ese tipo de errores, que a veces son errores incluso que es discutible si es un error, a veces es digamos, no es que es un error en el dataset, sino que es un dato que falta, que sin ese dato no tiene mucho sentido el dataset, por ejemplo, o la usabilidad de ese dataset. Así que es para pensar, no tengo una solución, sé que ustedes usan SICAN, que es la tecnología del portal de datos, y que hay unas plugins para eso, que te permiten agregarle una forma en que vos puedas, digamos, que el usuario pueda reportarlo. Perfecto. Sí, la verdad que muy acertada esa recomendación, así que bueno, para nosotros los vamos a tomar, que somos quienes estamos a cargo del portal de datos, y bueno, y para otros municipios que nos estén viendo. Bueno, muchísimas gracias a los tres y a Melissa Breda, que estuvo de forma sincrónica. Los despedimos de esta manera. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo, por su predisposición. Así que, bueno, ojalá nos volvamos a ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias. 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 Chao. Muchísimas Hasta gracias luego. a ustedes y muy bueno todo, de verdad. Gracias. Bueno, en unos minutos vamos a continuar con el conversatorio de gobernanza digital para ciudades inteligentes. Ponemos una placa para tomar un breve descansito y ya damos inicio al conversatorio.